Celebramos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios nuestro, que mirando la humildad de la Virgen María, le diste la gracia de ser la madre de tu Hijo único, y hoy la has coronado de gloria celestial, concédenos por sus ruegos que quienes fuimos salvados por el misterio de tu redención, merezcamos alcanzar tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba 1/3 parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un refugio. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Palabra de Dios. De pie a tu derecha está la reina, Señor. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Una hija de reyes está de pie a tu derecha. Es la reina, adornada con tus joyas y con oro de Ofir. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Escucha, hija mía, mira y presta atención. Olvida a tu pueblo y tu casa paterna, y el rey se prendará de tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante él. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían.
con gozo y alegría entran al palacio real. De pie a tu derecha está la reina del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Estamos celebrando en este día la solemnidad de la Asunción de María Santísima a los cielos, y esta solemnidad, como suele suceder con los grandes misterios de nuestra fe, en primer lugar es digna de nuestra admiración. Admirarnos por la glorificación de María Santísima, que es la culminación de su existencia, la culminación de su vida. La ascensión de María a los cielos y su coronación como reina de todo lo creado es la consecuencia final, la consecuencia definitiva de su vida en este mundo, desde su concepción, desde el primer instante de su existencia, preservada del pecado original. Y estos misterios que reclaman nuestra atención porque son realmente admirables,
al ser admirables, al admirarnos frente a ellos, también nos llevan consigo, nos atraen. Admirarnos frente al misterio de Dios no es simplemente contemplarlo, conocerlo, saber de qué se trata, o que nos llame más o menos la atención, sino que nos implican. Los misterios de la fe nos implican, nos llaman, nos introducen a nosotros también en ese misterio. La celebración litúrgica de la Asunción de la Virgen tiene también ese sentido. Admirarnos de la obra de Dios en ella, pero esa obra que Dios realizó en ella, también la realiza en nosotros de una manera, por supuesto, diferente, distinta, no con esa plenitud. Todos nosotros comenzamos a existir lejos de Dios, con el pecado original. María Santísima no. María Santísima es la Madre de Dios en un sentido absolutamente único e irrepetible. Por supuesto que hay abismales diferencias entre las gracias concedidas a la Virgen María y las gracias que Dios nos concede a nosotros. Pero es la obra de Dios que va actuando en el mundo de la manera en la cual Él lo va disponiendo, siempre para el bien de los hombres, siempre para el bien de la humanidad. Y por eso la figura de la Virgen no es una figura cerrada en sí misma. Está en orden a Cristo, Madre de Dios, y por lo tanto, por Cristo en orden a la salvación. La Asunción de la Virgen, como todos los misterios de su vida, como su vida entera, hasta lo más mínimo, siempre está al servicio de la salvación de los hombres. Hasta el acto más pequeño, el acto meritorio más pequeño, diríamos, de María Santísima, hasta lo que no conocemos, siempre está al servicio de la salvación de los hombres, porque toda su existencia es para Cristo. Y por eso ese es el verdadero sentido de nuestra admiración y de nuestro reconocimiento de esta glorificación de la Virgen. Lo que Dios obra en ella de manera única, singular, irrepetible, también lo obra de otro modo en cada uno de nosotros. Porque en definitiva, la consecuencia de la obra de Dios en el mundo, la consecuencia de la obra de Dios en el corazón de los hombres, es que alcancemos la salvación, es que podamos glorificarlo y participar de su gozo eterno en el cielo. Este es también el contenido del cántico de la Virgen María. Engrandece o reconoce la grandeza del Señor. Es un cántico de admiración frente a Dios y frente a la obra que ha realizado en ella y que realiza en el mundo. Es un cántico al mismo tiempo de triunfo, que evoca los antiguos cánticos de los padres de Israel cuando Dios intervenía salvándolos de sus enemigos, cánticos de victoria frente a las guerras, cánticos de triunfo, pero siempre ordenados hacia Dios. María Santísima en su cántico de alguna manera recibe y evoca todos aquellos antiguos cánticos y reconocimientos de la obra de Dios en el mundo. Y la Virgen lo reconoce en primer lugar sobre sí misma. Se da cuenta, lo primero que se da cuenta la Virgen, aclamando y reconociendo y admirando la obra de Dios, es lo que ha obrado en ella. Y aquí también tenemos un nuevo punto de partida para reconocer lo que Dios obra en nosotros, en nuestra pobre medida, indudablemente, con nuestras deficiencias, con nuestras debilidades, con los obstáculos que le ponemos tantas veces a la obra de Dios, pero qué bueno que es reconocer la obra de Dios en nuestro corazón, desde el inicio mismo de nuestra existencia, aunque sea marcada por el pecado original, pero Dios nos ha hecho existir no por casualidad, sino por amor. Y por supuesto de ahí en adelante, el día de nuestro bautismo, la gracia de ser hijos de Dios y todas las gracias, algunas de las cuales podemos advertir y la gran mayoría pasarán desapercibidas por nosotros, pero siempre Dios dándonos la gracia, siempre Dios llegando a nuestro corazón. Qué bueno que es darnos cuenta de ese enorme beneficio, de ese enorme tesoro que tenemos en nuestras almas ante los ojos de Dios. A veces perdemos un poco
con las circunstancias que vivimos, personales o sociales, perdemos un poco ese gozo por el tesoro que tenemos. Dejamos de darnos cuenta la grandeza que Dios también ha obrado en nosotros. Incomparablemente mayor, por supuesto, en María Santísima. Y al mismo tiempo la obra en el mundo, la obra que María reconoce que Dios hace en el corazón de los hombres, esta victoria sobre el mal. Por eso puede decirse que es un cántico triunfal, un cántico de victoria después de una batalla, este cántico de la Virgen. Es mucho más intenso, más potente, más fuerte que lo que a veces solemos pensar, si lo leemos con cuidado y con detalle. Una misericordia que se extiende de generación en generación, pero por ser misericordia es destructora del pecado. Y entonces la Virgen empieza a evocar estas grandes gestas de Dios. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono. Es una obra destructiva del pecado. Porque aquí la Virgen no solo se refiere a la situación definitiva, los soberbios que caerán definitivamente y los humildes que serán exaltados también definitivamente, planteándonos estos dos caminos, el que conduce al cielo y el que conduce a la condenación. No solo nos habla de esto que es definitivo, la retribución definitiva por haber o no abierto el corazón a la acción de Dios, sino nos está narrando algo mucho más admirable, que es convertir al soberbio en humilde. Cuando nos dice derribó a los poderosos y elevó a los humildes, en primer lugar vemos dos grupos antagónicos, irreconciliables, separados, dos actitudes ante Dios, la soberbia y la humildad, con sus consecuencias definitivas, la ruina y la exaltación. Pero la obra de Dios hace algo mucho más maravilloso, que también está contenido en estas palabras de la Virgen, que es derribar a los soberbios para convertirlos en humildes y de esa manera exaltarlos. La obra de la conversión. Tenemos un caso ejemplar, por supuesto, en San Pablo, derribado por Dios, hasta físicamente incluso, derribado por Dios y exaltado por Dios. Porque en definitiva esta soberbia, este pecado, esta actitud ante Dios es lo que Dios ha venido a destruir para hacernos humildes, para que confiemos en Él y para que de esa manera alcancemos la salvación. Y esto que sucede gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque no hay poder humano capaz de destruir el pecado. Esta imagen de los soberbios, de los poderosos, de los entronizados en sí mismos, que es una imagen del pecado tal vez en su formulación más extrema, pero que forma en diversos niveles parte de cualquier pecado. Cualquier pecado tiene algo de rebeldía contra Dios, aunque no sea necesariamente grave. Esto que Dios hace solamente lo puede hacer Él. Y por eso Jesucristo viene al mundo para destruir el poder de la soberbia. Este descenso del poder del pecado solamente lo puede hacer Cristo. Y por eso es el primero que, como nos dice también San Pablo, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Es Jesús el que llega hasta este extremo de la destrucción, este extremo del amor, de la misericordia, de la destrucción de la soberbia. Él es quien desciende para hacer descender el pecado de esas alturas en las cuales se había erigido y destruirlo y hacernos ascender con Él también a la glorificación definitiva. Por eso la Virgen, y en este día se lo vamos a pedir especialmente, intercede siempre por nosotros para que este proceso, esta batalla, esta guerra espiritual siga aconteciendo en nuestro corazón en orden a la victoria definitiva. Es la gracia que le vamos a pedir en este día de su asunción, de su glorificación, reconociendo la grandeza de la obra de Dios en ella, reconociendo la grandeza de la obra de Dios en nosotros y pidiendo
siempre que nos mantenga fieles en esta lucha espiritual, acompañados por María Santísima, nuestra gran intercesora, y por todos los santos. Pidamos humildemente al Señor que nos conceda esa gracia. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que celebramos en la Asunción de la Madre de Dios, para que nos obtenga el perdón y nos ayude a vivir en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy fue elevada al cielo la Virgen Madre de Dios como anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu Iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo peregrino. Con razón tú no quisiste que ella sufriera la corrupción del sepulcro, ya que había engendrado en su seno a tu Hijo, el autor de la vida. Por eso, unidos a todos los ángeles, te alabamos llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Pecado
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Señor y Dios nuestro,
después de participar de la mesa celestial en la fiesta de la Asunción de la Madre de Dios, te pedimos que nos veamos libres de todos los males que nos amenazan. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.